Bueno, familia, seguimos aquí. Tercera hora. Como siempre os digo, antes de empezar, aquí arriba tenéis un enlace que pueden copiar y pegar en vuestras redes sociales, grupos de WhatsApp y Telegram. Pueden decir, estamos en vivo, nos podéis ver en diferido y también os podéis suscribiros a las 3 plataformas que estamos emitiendo. La plataforma de Twitch, de Caja Pandora Vídeo, la plataforma de YouTube, Caja de Pandora y Luis Palacios. Y luego estamos también en el Facebook, la Caja de Pandora /vídeo. Deciros que mañana lo pondremos en audio, en iVoox, pero también lo pondremos en Libri, Odisei, lo veo televisión, etc, Instagram, y estará en todas partes los vídeos para que puedan verlos ya cortados y para que puedan ir directamente por el autor y puedan investigar, tirar para adelante y para atrás y puedan hacerse con la temática. Vamos a saludar ya a mi amigo José Luis, que está por aquí. Ahí, espera que le da donde no era. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola Luis, buenas tardes. Bueno, aquí estamos ya otra vez. Hoy vamos a hablar de un temazo también, la pirámide. Yo estoy ansioso para ver qué me vas a contar de la pirámide. Bueno, seguramente que tú ya lo conocerás todo, casi todo, pero a algunos amigos es posible que no conozcan muchas de las cosas que vamos a contar hoy, que como es muy extenso, por eso dijimos en otros programas que lo abordaríamos en uno solo. Incluso siendo un solo programa, creo que vamos a ir un poco justos, o sea que intentaré darme prisa, pero que se entienda todo lo que vamos a explicar, ¿no? Sí, antes de empezar, deciros que hay un viaje a Egipto del 26 de noviembre al 9 de diciembre, lo que sería Puente de Diciembre, para viajar a Egipto con José Luis. En la descripción del vídeo está el enlace directo para entrar y también yo os iré poniendo notas a través de lo que es el chat. Y bueno, y también estaba el otro viaje, que este no se ve que no lo he puesto yo aquí, a ver si voy un poco para abajo. Este sería a principios de agosto, que sería Avalon, ¿no? A la isla de Avalon, que también podéis estar del 1 al 8 de agosto. Pues dicho esto, te doy paso, José Luis, para que nos dé tiempo. Bueno, pues bien, si me permites, Luis, ponme directamente ya para compartir, eso es, y así yo me sirve de guía, ¿no? Porque son muchos datos y no me quiero perder. Bueno, en la meseta de Giza, que tenemos en imagen, situada a escasos 20 kilómetros del Cairo, se encuentran ubicadas las 3 pirámides mayores de Egipto, a la vez que las más famosas o conocidas a nivel mundial. Bien, dichas pirámides son conocidas con el nombre de 3 faraones. En este caso, los nombres que vamos a decir son los que se les han puesto, pero no porque sean realmente los autores, por decirlo así, de estas construcciones. La primera, vamos a intentar ir pasando por acá, vamos a ver si me permite, un momentito. Ahora voy. Perdón que a mí el vídeo este se me queda un poco... Y ahora puedo verlo bien y puedo hacerlo. Bien, estupendo. Vamos a ver ya si puedo, por fin. Vamos a ver. Ya estoy aquí. Bien, ya puedo darle. Bien, esta imagen de estas 3 pirámides, la primera que tenemos a la izquierda sería la que se conoce con el nombre de Keops. Keops, que en realidad diríamos que no es el nombre más apropiado, ¿no? Sino el nombre de la Gran Pirámide, que es como se le conoce. Luego la segunda que tenemos en medio, más a la derecha, sería la pirámide de Kefren, que esta vemos que se diferencia porque tiene aún la parte del piramidión que está casi completo, y luego tenemos la tercera, que es más pequeña, bastante más pequeña, que es la de Micerinos. Es decir, son 3 generaciones de una misma familia correspondiente a la cuarta dinastía del Imperio Antiguo Egipto, entre el año 2630 y el 2450, siendo construidas alrededor del año 2570 a.C. Podríamos decir que sería el abuelo, Keops, Kefren, el hijo de Keops, y padre de Micerino, es decir, el abuelo, el padre y el nieto. Bien, pero bueno, para no extendernos en demasiadas explicaciones,
Haremos referencia, como hemos dicho en el título, únicamente a la gran pirámide llamada, o mal llamada, de Keops. Mira, empezamos mostrando unas fotografías antiguas, no sé si alguno de vosotros ya las conoce, pero han estado durante mucho tiempo, bueno, desconocidas, ¿no? De alguna forma han sido insólitas hasta ahora y tienen posiblemente pues cerca de 100 años, puede ser que más, ¿no? Y aquí vemos cómo se encontraba el entorno. Digo esto porque veremos cómo ha cambiado todo el entorno para poder descubrir más cosas. Esta otra, también muy antigua, posiblemente de la misma época, por supuesto son en blanco y negro estas fotografías aéreas, y esta última ya más reciente, donde aquí sí que podemos observar cómo ya aparece la ciudad del Cairo, que prácticamente está dentro ya del desierto, ¿no? Ya se ha extendido tanto que ya prácticamente está llegando a la meseta de Giza. Y aquí tendríamos, en primer lugar, a la izquierda, la gran pirámide de Keops, que aunque parezca que sea incluso menor que la de Kefren, pero esto es un efecto visual, es mayor, tiene más metros de altura, aunque le falta el piramideón. Luego tenemos la de Kefren y la de Micerino a la derecha, la más pequeña. Bueno, bien, vamos a hablar, como he dicho, exclusivamente de la Gran Pirámide. Según los estudios de los egiptólogos académicos, para la construcción de la Gran Pirámide fueron necesarios unos 2,3 millones de bloques de piedra, con un peso medio por bloque de unas 2,5 toneladas. Si bien hay algunos bloques de granito que llegan a pesar hasta 60 toneladas. El exterior de la pirámide, que vemos aquí, estaba recubierto por unos 27.000 bloques de piedra caliza blanca, pulidos, de varias toneladas cada uno, que le otorgaban un impresionante aspecto lumínico al reflejar la luz del sol. Sin embargo, actualmente, como ahora veremos, ya no es posible contemplarla en su aspecto original, pues debido a un gran terremoto sufrido a principios del siglo XIV, se desprendió parte del revestimiento calizo. Posteriormente, entre los siglos XVI y XVII, los turcos otomanos utilizaron dicho revestimiento, así como otros restos de las pirámides, para la construcción de diversas edificaciones en el Cairo. Bien, la única información que la ciencia oficial ha querido aceptar hasta ahora en referencia a la construcción de las pirámides de Giza es la historia que dejó escrita el historiador griego Heródoto alrededor del año 450 a.C., cuando tuvo la ocasión de visitar y contemplar la Gran Pirámide, reflejando en dicho escrito lo que le relataron los sacerdotes egipcios. Aquí en esta imagen que tenemos, que es una de las pocas, prácticamente no existen imágenes del faraón Keops, su nombre real era Khufu. Lo de Keops fue el nombre que le impuso, o la traducción que hizo al griego Heródoto, y es el que ahora conocemos, pero realmente el nombre, diríamos en demótico, en egipcio, que se escribía era Khufu, el que vemos en la imagen. Bien, y aquí estamos observando lo que decía antes de estas 27.000 placas que recubrían lo que es la pirámide y el aspecto que tendría, el que es el que vemos aquí a la izquierda, totalmente blanca, y esos serían los restos que actualmente aún podemos observar de este recubrimiento. Bueno, pues vamos a ver lo que dice Heródoto, ¿no? Según dicho relato, la Gran Pirámide habría sido construida en el transcurso de 20 años, utilizando la mano de obra de 100.000 hombres sustituidos cada 3 meses, subiendo los bloques de piedras labradas de grada en grada mediante artefactos de madera a modo de grúas o palancas. Aquí vamos a ver un dibujo que nos mostrará cómo se hacía. Estos son los bloques que podemos observar hoy día tal como está la pirámide. De hecho, cuando llegó Heródoto no es que estuviese mucho mejor. Él cuando la encontró ya estaba la pirámide bastante, diríamos, despojada de estas placas, ¿no? Bueno,
Como os decía, Heródoto no vio mucha cosa más de lo que podemos ver hoy día, pero porque precisamente habían sido construidas miles de años atrás, ¿no? Y en la información que fue recogiendo de los habitantes del lugar y de los sacerdotes, pues parecieron, por lo menos incluso cuando luego los historiadores empezaron a releer estas informaciones de Heródoto, pues que eran inexactas, no se atenían diríamos, a la verdad estricta de los hechos, ¿no? Sino que incluso se podría decir que eran fabulosas, ¿no? Que fabulaba de alguna manera con lo que contaba. Pero veamos exactamente este apartado que habla de Heródoto de las pirámides. ¿Qué es lo que nos dice? Empieza así. En cuanto a la pirámide, se gastaron en su construcción 20 años. Es una fábrica cuadrada de 8 pletros de largo en cada uno de sus lados y otros tantos de altura, de piedra labrada y ajustada perfectamente, y construida de piezas tan grandes que ninguna baja de 30 pies. Bueno, para quienes no lo sepan, un pletro, que es la medida que él utilizaba, era una medida de longitud griega equivalente a 29,6 metros. Era la sexta parte de un estadio, o también vale decir que un pletro es igual a 100 pies y un pie es igual a 0,296 metros, o lo que es lo mismo, 29,6 centímetros. Bien, sigamos con lo que nos cuenta Heródoto y vamos a ver qué sigue diciendo. Aquí tenemos una imagen de cómo era Heródoto. Bien, dice lo siguiente. La pirámide fue edificándose de modo que en ella quedasen unas gradas o sitiales que algunos llamaban escalas y otros altares. Hecha así, desde el principio, la parte inferior, iban levantándose y subiendo las piedras ya labradas, con cierta máquina formada de maderos cortos que, alzándolas desde el suelo, las ponía en el primer orden de gradas, desde el cual, con otra máquina que en él tenían prevenida, las subían al segundo orden, donde las cargaban sobre otra máquina semejante, prosiguiendo así en subirlas, pues parece que cuantos eran los órdenes de gradas, tantas eran en número las máquinas, o quizá, no siendo más que una fácilmente transportable, la irían mudando de grada en grada, cada vez que la descargasen de la piedra. Que bueno, es dar de todo diversas explicaciones. Eso es lo que él decía, ¿no? Que era o varias máquinas, una en cada grada, o que era una que era fácilmente transportable y la iban subiendo cada vez en la grada siguiente. Voy a mostraros a continuación la máquina, ¿no? Esta sería una parte del lugar de la Gran Pirámide donde existían, vamos a decir, una pequeña cantera de donde extraían algunos de estos bloques. Este sería el dibujo que se ha realizado tradicionalmente, que explica lo que Heródoto nos está contando, cómo se construía la pirámide, la forma en que estos bloques eran subidos con estas máquinas de madera, como él dice. Bien, así que, como él dice, la fachada empezó a subirse o a pulirse por la parte de arriba y iban bajando después consecutivamente, de modo que la parte inferior que estribaba en el mismo suelo fue la postrera, es decir, la última en recibir esta última mano. También sigue contándonos y dice, en la pirámide está anotado con letras egipcias cuánto se gastó en rábanos, en cebollas y en ajos para el consumo de peones y oficiales. Y me acuerdo muy bien que al leérmelo el intérprete me dijo que la cuenta ascendía a 4.600 talentos de plata. Y si esto es así, ¿a cuánto diremos que subiría el gasto de herramientas para trabajar
y de víveres y vestidos para los obreros, y más teniendo en cuenta no solo el tiempo mencionado que gastaron en la fábrica de tales obras, sino también aquel, y a mi entender debió de ser muy largo, que emplearían así en cortar la piedra como en abrir la excavación subterránea. Bien, esto es lo que nos cuenta Heródoto de Halicarnaso en su libro segundo, titulado Euterpe, en el capítulo 124 y 125. Pues bien, estas son las piedras, los instrumentos, las herramientas que se utilizaban para cortar la piedra. Estos cinceles, como veis, son de cobre, el que es más duro, es lo que existía en aquella época, no había nada más. O aquí tenemos una reproducción, una réplica de estas herramientas con las que se supone que tallaron estos grandes bloques de piedra y algunos de granito y lo fueron subiendo en las pirámides. Bueno, como os decía, esta información que nos da Heródoto a todas luces parece errónea. Pues si para la construcción de la Gran Pirámide se necesitó un total de 20 años, como nos dice él, solo para la construcción de la pirámide, en los que se emplearon más de 2.300.000 bloques de piedras de un peso aproximado de 2,5 toneladas y algunos de más de 60 toneladas, y fueron necesarios unos 100.000 hombres que eran reemplazados cada 3 meses, bastará un simple cálculo para comprobar cómo resultaría imposible construir la pirámide incluso hoy día. Y en base a los datos que hemos obtenido de esta explicación de Heródoto. Bien, fijaos, aquí para transportar una efigie de un faraón. Este dibujo estaba en una de las tumbas creo que eran de Yehoti-Hetep. Y aquí vemos que hay, como yo he contado, 172 hombres obreros arrastrando con cuerdas desde un trineo una efigie, una estatua de un faraón que pesaba aproximadamente 60 toneladas. Y digo que fijaos en esto porque luego va a ser muy interesante cuando veamos cómo se pudo haber construido la pirámide. Como os he dicho, si tenemos en cuenta, y en este caso voy a pasaros aquí ahora cómo se construyó o cómo dicen que se pudo construir, pero voy a explicar lo siguiente. Si tenemos en cuenta que solo sería posible trabajar con la luz solar, ya que en dicha época pues no se conocía la electricidad, por lo menos oficialmente así era, y el tiempo máximo que se podría emplear en la construcción al día sería de 12 horas, si multiplicamos las 12 horas diarias de trabajo por 365 días que tiene el año, nos dará un total de 4.380 horas de trabajo al año, que multiplicado por 20 años del total de la construcción, nos da un total de 87.600 horas. Bien, si dividimos los 2,3 millones de bloques de piedras por las 87.600 horas, nos dará un total de 26,25 bloques a la hora, o lo que es lo mismo, 26,25 dividido por 60 minutos que tiene la hora, nos dará que para colocar un solo bloque se tendría que hacer en tan solo 0,43 bloques por minuto, es decir, casi 2,5 minutos por cada bloque. Esto es imposible, pero bien, vamos a hacer la pregunta, ¿no? Hoy día, ¿sería posible colocar un bloque de más de 2,5 toneladas en la construcción de una pirámide de cerca de 150 metros de altura de forma perfecta, sin fisura alguna, incluso utilizando las mayores grúas? Bueno, pues yo os digo ya que no. Pero bueno, los egipcios de Keops lo hicieron, ¿no? O esto es lo que dicen los egiptólogos ortodoxos. Y además lo hicieron sin conocer el hierro, sin utilizar la rueda, ni animales de carga. Veamos.
Esta sería la pirámide en su inicio de construcción. Esto es una animación que ahora os voy a poner para que veamos lo que algunos autores han esgrimido de qué forma se hubiese construido o se habría construido la pirámide. Vamos a ver cómo se va construyendo una rampa que no tiene más que un 7% de inclinación, puesto que si no, a arrastrar, como ahora veremos, bloques de granito de 60 toneladas algunos, pues es casi imposible, ¿no? Y menos sin ruedas ni animales de carga. Pero es que además, fijaos, esta es la pirámide, todo esto está hecho a escala, y esta es la rampa. En la rampa caben 2 pirámides y media. Es decir, que la obra de la rampa para subir los sucesivos bloques de granito a la pirámide tendría que ser 2 veces más grande que la propia pirámide. Y claro, hoy día no se han encontrado restos de esta rampa por ningún lado a los alrededores de la meseta de Giza. Y no es solamente la Gran Pirámide, porque tenemos las otras 2. Es decir, que algo tendría que quedar. No hay nada, no hay ningún resto de esta supuesta rampa. Bien. Pero hay otra técnica, porque veremos que se han propuesto diversas formas de cómo se habría construido, ¿no? Esta era una que parecía que tenía muchos visos de ser la aceptada, pero luego se vio que no, por muchas razones. Aquí lo vamos a ver más claro, porque esta sería una especie de rampa tipo espiral, ¿no? Vemos que aquí están subiendo, fijaos aquí, esto os lo voy a parar para que lo veáis, fijaos qué mole de piedra, y estos hombres están empujando con cuerdas encima el granito, en este caso el bloque de hasta 60 toneladas encima de unos trineos de madera, subiéndola por la rampa. Son necesarios en este ángulo un mínimo de 600 hombres para poder arrastrar esta piedra por la rampa de la pirámide. Y esto está ya demostrado científicamente y por expertos, lo que os estoy diciendo ahora, ¿no? Que sería necesario 600 hombres. Bien, sigamos. Veréis. Están estos 600 hombres empujando. Al principio muy bien porque la rampa es larga. Pero ¿qué pasa cuando tienen que llegar y doblar la esquina? Claro, imaginamos que van subiendo la piedra y cuando llegan aquí a la esquina, ¿dónde están los hombres? No pueden seguir recto, tienen que girar. La cuerda, ¿qué pasa? Que rozaría con la esquina, ¿no? de la pirámide. Sería casi imposible hacer la fuerza, ¿no? A menos que inventase algo más que no nos cuentan ni hemos visto, y por supuesto haría falta una especie de polea o algo similar. Y decimos que la rueda, según la egiptología ortodoxa, no la conocían. Por lo tanto, tenemos que descartar la rueda, las poleas. Bien, seguimos mirando este dibujo animado y vemos aquí cómo, además, si se hubiese hecho de esta manera, con una rampa espiral, el peligro que se corría es que no se podía ver la línea de las esquinas recta. Impide verse, con lo cual sucedería algo similar a lo que vemos aquí, que la pirámide podría aparecer doblada o torcida en algunos lados de la misma, cosa que no sucede. La pirámide es perfecta, ¿no? Además con un ángulo de 51 grados, como ahora volveremos a verla. Bien, y estas son las piedras que ahora aparecen, los bloques que podemos hoy día contemplar y tocar. Bien. Como hemos visto, para construir encima una tumba, porque nos dice la egiptología ortodoxa oficial que las pirámides eran tumbas de los faraones, de estos 3 faraones que hemos mencionado, pues sobre todo este trabajo para construir una tumba, pues parece sencillamente absurdo e imposible, ¿no? Pero voy a hacer otra pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si las piedras no se hubiesen arrastrado hasta la cima de la pirámide, sino que se hubiesen fabricado en el sitio? Bueno, pues eso es lo que nos dice la estela de Famine, conocida también como la estela del hambre.
está ubicada, en este caso, en la isla de Seychelles, está cerca de la presa de Asuán. Vamos a ver esta estela. Veréis, en esta estela, que ahora os contaré qué es lo que nos dice, se va a explicar cómo se podían fabricar estas piedras que estamos viendo allí. Y vamos a ver qué pruebas hay de que se hubiera hecho así. Esta estela además se descubrió en el siglo XIX, en 1818 creo, o 81, ¿no? Tampoco se conocía de antes, por lo tanto, vamos a decir que es un descubrimiento relativamente reciente, ¿no? Digo relativamente porque, claro, son casi 200 años, casi 2 siglos de diferencia, ¿no? Bueno, pues como os decía, en dicha estela se lee el sueño que tuvo el faraón Zoser, en el que el dios Nun da al rey una lista de materiales y productos químicos para fabricar bloques para construir templos. Incluso se ve un jeroglífico de una pirámide, en concreto la pirámide de Zoser de Saqqara, o en Saqqara, ¿no? Que es considerada por los egiptólogos como la primera pirámide construida de Egipto y cuyo artífice fue el arquitecto Imhotep, quien además era mago, médico, astrólogo, escritor y filósofo, ¿no? Pues bien, ¿qué otras pruebas tenemos? Pues mirad, tenemos aquí el obelisco de Asuán, el obelisco inacabado de Asuán, que tiene 47 metros de largo y más de 1.200 toneladas de peso. Pues en este obelisco, aquí quizás no se pueda distinguir bien, porque hice la fotografía desde arriba y la verdad es que tenía que haberme acercado a hacer otras por los lados, pero bueno, os voy a explicar lo que sucede con este obelisco, ¿no? Como os decía, no hay ni una sola marca de golpes, de que se hubiese picado con esas herramientas que hemos visto antes, ¿no? Fijaos, este obelisco de 47 metros de largo, ¿no? No hay ni una sola marca de golpes, pero en cambio sí hay extrañas huellas similares a las que dejaría una pala rebanando la piedra como si fuese de mantequilla. Es decir, imaginaos que esta piedra es mantequilla, que no es, en este caso, pues puede ser de orito, no, en este caso son granitos normalmente, pero imaginaos que fuese mantequilla y que vas con un cuchillo o una pala y vas cortando por los lados, ¿eh? Y lo cortas perfecto y luego te lo llevas. Bueno, pues esta es la sensación que da cuando se observa este monolito en los lados. No hay marcas de haber estado picando. Además, fijaos que no hay espacios aquí. Esto no tiene más de 30 centímetros. Desde en la cantera, este monolito no se ha movido de aquí. No se ha movido de aquí. O sea, es decir, aún faltaría levantarlo y llevárselo, ¿no? Como, pues no, está ahí porque está inacabado. Y en cambio vemos como la roca ha sido prácticamente cortada como si fuese con un cuchillo, una pala, en la mantequilla, ¿no? Bien, seguimos mostrando más datos. Por ejemplo, lo que os digo ahora no tengo la fotografía, pero son datos que los podréis encontrar buscándolos, ¿no? Y voy a dar dos cosas que son muy claras. Una son las pruebas encontradas por el químico y científico francés Joseph Davidovich. Davidovich fue a analizar una de estas piedras que estaba en el canal ascendente, en la Gran Galería, que ahora la veremos, y indicó que descubrió en el interior de la piedra, de la misma, un pelo de 21 centímetros de largo, varias fibras textiles, incluso burbujas de aire dentro de la piedra, burbujas de aire y trozos de uñas. No fue solo una piedra, luego fueron más. ¿Bien? Evidentemente, esa piedra es como una especie de hormigón actual nuestro. Imaginaos que un obrero, pues bueno, se le cae un cabello, un trozo de pelo, se le cae un pelo, se le cae al trabajar con las manos, pues un trozo de uña, se le caen fibras textiles de la ropa que tiene. Bueno, pues esto es lo que se encontró dentro de estas piedras que estuvo analizando Davidovich. Bueno, y como os decía, quizás estas pruebas que os digo
puede ser que no parezcan suficientes para explicar el enigma de la construcción de la Gran Pirámide, pero no dejan de ser inquietantes y, bueno, sobre todo son dignas de atención, cosa que la arqueología ortodoxa y la egiptología ortodoxa pues no están muy dispuestos a contemplar. Sencillamente lo que no les gusta es como que no existe, ¿no? Pero vamos a seguir. Vamos a seguir y vamos a ver ahora la pirámide por dentro. Haremos un viaje virtual y os iré explicando lo que hay. Ahora, en esta imagen que tenemos aquí, que se le muestra como si fuese realmente una tumba, ¿no? Una cámara funeraria, pues bien, la cámara funeraria, vemos aquí el nombre, sería esta parte de aquí que se conoce como la cámara del rey. Aquí tenemos otra pequeña debajo de esta cámara que sería la cámara funeraria que le llaman de la reina, dice que están abandonadas. Bueno, de hecho, ahora os explicaré qué es lo que hay dentro y lo vamos a ver y veréis que no tiene nada que ver con lo que nos cuentan, ¿no? Con lo que nos dicen. Bien, como os decía, hay otra información, no oficial, por supuesto, que nos habla de otro propósito para la construcción de las pirámides. Pues al contrario de lo que manifiesta la arqueología ortodoxa, las pirámides de Giza nunca se han utilizado como tumbas de los faraones Keops, Kefren o Micerinos, así como tampoco se han encontrado jamás momia alguna de dichos faraones en ninguna pirámide. Es más, en la actualidad, con la tecnología existente, se ha intentado construir pirámides a escala como la Gran Pirámide, siendo un total fracaso. Hay que recordar que en tiempos del antiguo Egipto, en el que se supone que se construyeron las pirámides de Giza, no se conocía la rueda, como os he dicho, ni el hierro, ni se utilizaban caballos. Y sin embargo, se han encontrado taladros en la piedra realizados con una perfección que hoy día es inigualable, incluso utilizando el rayo láser. O como las paredes internas del llamado sarcófago de la Gran Pirámide son tan lisas como un espejo. Pero según los egiptólogos ortodoxos, dichos taladros o el pulido de la piedra de dorita o granito, que son de las más duras que existen, se realizaba mediante un palo y una cuerda que lo hacía girar y mediante el roce de la arena y por el desgaste se producía el taladro, también llamado tarugo, o el pulido de las paredes del sarcófago. Bien, vamos a ver esto que nos dicen. Aquí tenemos uno de estos dibujos en el que vemos a dos obreros con una especie, esto es como si fuese un arco, es una cuerda que tiene una vuelta sobre este palo, que hay diríamos, vamos a llamarlo broca, por darle un nombre, que sería el que taladraría, pero como vemos no es una roca, está taladrando un mueble, ¿no? Una pieza de un mueble. No se sabe aquí si esto es de piedra o es de madera, seguramente será de madera. Pero bien, esto es lo que nos dice la egiptología ortodoxa, que es cómo hacían estas perforaciones en la roca, en el granito. Miréis. Veréis, esto es un tarugo, o sea, es decir, cuando se ha hecho un orificio en la roca y se saca el tarugo entero, perfecto. Es decir, que si utilizasen ese sistema que dicen de entrada no habría tarugo, porque irían puliendo todo el interior y no quedaría nada. En cambio, sale el tarugo perfecto, como si lo que hubiese cortado hubiese sido una sierra circular que hubiese ido bajando, cortando la piedra y saliera perfecto, ¿no? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, aquí, este es el mismo desde otro punto de vista. Si lo ampliamos, veis aquí estas líneas que tenemos aquí, estas las produce la broca, la que está cortando dentro del orificio, cada vez que da una vuelta, deja una raya, una marca, una línea. Estas líneas tienen un grosor de 5 milímetros. Acordaros de este dato, que vamos a ver ahora lo importante que es. Bueno, antes os he enseñado pero aquí también podemos hacer lo mismo. ¿Veis que se ven las rayas, las líneas? Es el mismo, ¿eh? Son de 5 milímetros.
vamos a seguir viendo. Este sería el orificio de uno de estos trépanos o tarugos. Veis las rayas que hay en el interior. Estas rayas tienen esa distancia, ese grosor de 5 milímetros. Bien. Vamos a ver otro más aquí. Aquí tenemos un tarugo, ¿veis? Sale directo de aquí, del orificio que se hace. Las rayas, las líneas, como os he dicho, son de 5 milímetros. Aquí se extrae. Bien, cada raya del tarugo o del orificio, como os he dicho, tiene un grosor de 5 milímetros, lo cual ya por sí es asombroso, ya que nuestras mejores herramientas apenas alcanzan el 0,5 milímetros de grosor, es decir, medio milímetro en cada vuelta. Nuestras mejores máquinas. Y eso es utilizando una broca de diamante de tungsteno, que es el material más duro que se conoce en la Tierra y que en la escala de Mohs tiene un valor de 10, es decir, el máximo. Pues bien, las rayas, como os he dicho, de estos trépanos o tarugos, incluso de estos orificios, tienen un grosor de 5 milímetros, lo que supone que tendrían que haber sido hechos con una broca de un material con una dureza de 500, algo imposible en la Tierra. Pues nosotros, como os he dicho, no disponemos de un material de dicha dureza, ya que lo máximo que tenemos es el diamante de tungsteno, que en la escala de Mohs es el valor 10. Bueno, y vamos a seguir mirando lo de las pirámides, porque si las pirámides hubiesen sido tumbas, lo usual en las tumbas de los faraones o miembros de la realeza es que todas las paredes y techos de dichas tumbas estuviesen ricamente decoradas con todo tipo de dibujos y textos coloridos, tal como aparece en todas las tumbas reales de los faraones y demás realeza en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor, donde están ubicadas la gran mayoría de las tumbas descubiertas hasta ahora. Bien, antes de pasar a mostraros las tumbas, quiero comentaros que esas supuestas máquinas que tuvieron que utilizar forzosamente quien construyese las pirámides e hiciesen esos orificios donde se extraen esos tarugos enteros, tendría que ser con una máquina que utilizase cuanto menos una energía similar a la electricidad, por poner un ejemplo. Y muchos dirán, pero si es que en Egipto no existía electricidad. Bueno, pues parece ser que sí. Y digo parece ser porque ellos mismos, en varios templos, sobre todo en el templo de Hathor, en Dendera, del que hablamos en el programa anterior, cuando hablamos de la Atlántida en Egipto, vimos que hay unas imágenes que nos muestran esta especie de bombilla incandescente, que algunos le llaman berenjena, bueno, no sé, por parecido quizás, vemos que tiene un filamento interior que sale con un cable, y aquí abajo vemos esta pieza, ¿veis esta pieza aquí que tiene como cuatro líneas gruesas, ¿no? Que veremos que se corresponde a otro instrumento que vamos a ver ahora más adelante. Bien, pues esto sería el generador de la energía. Esto es lo que haría que la energía llegase a esta lámpara incandescente y, por lo tanto, pues como sabemos, produce luz a través de la electricidad. Así que no es tan descabellado pensar que efectivamente se trata de una lámpara y que con esta lámpara, no solo que a través de la electricidad, no solo se pueden iluminar, sino hacerla servir la energía para hacer funcionar otro tipo de maquinaria. Pero es que en las tumbas, que ahora vamos a ver, este es el Valle de los Reyes, cerca de Luxor, donde están prácticamente la mayoría de las tumbas de los reyes que se han encontrado. Aún faltan muchos por encontrar, pero la mayoría de ellos están aquí, en este lugar. Pues bien, las tumbas, como decía, están decoradas todas ellas con ricos colores. Mirad, esta es la tumba de la reina Nefertari. Fijaos la cantidad de dibujos, de colores, el techo también. En otras, que veremos claras, no hay ni siquiera una brizna de humo, de
de tizne que se haya manchado, porque no utilizaban antorchas. En aquella época se supone que los hombres que vivían hace, pues ahora 4.500 años, iban prácticamente con taparrabos, ¿no? Y ya vemos las herramientas que utilizaban. Por lo tanto, la única luz, además de la luz del sol, sería la del fuego, con antorchas. Y en estas tumbas que están todas excavadas en las profundidades de este valle de los Reyes, subterráneas, todas están ricamente decoradas con toda clase de colores y no hay ni una sola mancha ni marca de que se haya utilizado una antorcha. Bueno, vamos a ver el resto también de... Esta es otra fotografía de la tumba de Nefertari. Aquí veréis también que hay ese instrumento como el que hemos visto antes, que ahora lo veremos con detalle, que se conoce como Deyet o Z, Z-E-D. Es un instrumento, como os digo, que va a servir como generador de energía y que lo veremos representados. Esta es la tumba de Ramsés I, también, todas siempre recargadas de coloridos, además explican la vida. En los cartuchos están, esto sería un cartucho, en los cartuchos están los nombres, en este caso del difunto o de lo que quieren representar, se cuenta la vida, sus batallas, etcétera, etcétera. El libro de los muertos están representados siempre. Todas las tumbas de los faraones que se han encontrado, todas, absolutamente todas, están ricamente decoradas con dibujos, explicaciones, grabados, y bueno, y luego todo el mobiliario, el ajuar que hay. Bien, esta, fijaos, esta es una de las más hermosas, la de Seti I. Veis en los techos lo que os decía, ¿no? Está toda la tumba. Entonces, esto está a cientos de metros bajo tierra, es decir, que ahí la luz del sol no llega, es imposible. Por lo tanto, solamente con una luz artificial sería posible iluminar estas salas. Veamos otra tumba. Mirad, esta es la de Tutankamón. Tutankamón quizás sea el más conocido, el más famoso de los faraones, pero era quizás de los menos importantes. Y de hecho, donde está su tumba, su sarcófago, es un lugar pequeño. Pero eso sí, está repleto de dibujos, de decoración, con todos los colores. Incluso el sarcófago, fijaos qué sarcófago. Dentro, aparte de este sarcófago de granito, de piedra, hay dos más, uno de madera y luego dentro había otro que era de oro macizo, que es donde estaba la momia del faraón. Por lo tanto, tienen que tener unas dimensiones, diríamos, pues de 2 metros y pico de largo por 1 metro de ancho, etcétera. O sea, no pueden ser justos pequeños para un cuerpo, diríamos, ajustado, porque no suelen ir la momia directamente en el sarcófago, sino dentro de un sarcófago, bien de oro o de madera, otro sarcófago y luego dentro de este sarcófago, diríamos, final, en el que además, pues luego aquí faltaría la tapa, pero la tapa estaba. Bien. Bueno, pues visto cómo son las tumbas, todas las tumbas más o menos son así, ahora vamos a hacer un viaje virtual por el interior de la Gran Pirámide para ver realmente cómo es esa supuesta tumba, que sería la pirámide. Aquí tenemos en esta imagen, esto sería un plano de la pirámide, de todos los elementos que se conocen que hay en el interior. Digo que se conocen porque ahora han aparecido alguna cámara más, que os mostraré por dónde está. Diríamos que por la numeración, la 1 es la cámara del caos, sería aquí abajo, que no se sabe bien para qué servía, no lo saben. El 2, la cámara de la reina, es esta pequeñita de aquí. El 3, la cámara del rey, es esta que tiene como si fuese una casa con varios pisos. Ahora explicaremos lo que es. El 4 sería la entrada original, oficial, por decirlo así, la que se hizo como entrada, ¿no? El 5 sería el corredor ascendente, que es este que vemos aquí, que va de la entrada hasta aquí abajo. Luego el 6, el corredor, perdón, he dicho ascendente y descendente, ¿no? Y el 6 es el ascendente. Luego esta parte de que es de aquí, que es el número 7, sería lo que se conoce como la gran galería. El 8, la bóveda de descarga, que es todo esto que vemos aquí, que son las cámaras de descarga, como se les conoce. Y el 9, conductos de ventilación de la cámara del rey, que son estos de aquí, estos de aquí. Hay otros 2 más aquí abajo que aquí no están, de la reina, que ahora explicaremos muy bien lo que son. Pues bien, vamos a realizar este viaje
para ver qué es lo que hay dentro. Os vais a dar cuenta que dentro de esta pirámide no hay ni un solo dibujo ni texto que indique que se trata de una tumba. Eso ya de entrada. Y luego, como veremos, todas las paredes de la cámara del rey donde está el sarcófago, que se suponía que debería estar su momia, que tampoco está, evidentemente, porque no ha aparecido nunca en ninguna pirámide, ninguna momia, pues están todas inmaculadas, las alas impolutas, algo que no se corresponde en absoluto con una tumba de un faraón, ¿no? Pues bien, esta sería la entrada principal, la original, que no se puede entrar porque está tapiada aún, veis aquí que está tapiada, pero en cambio se entra por esta entrada que vemos aquí debajo, esta es la principal, y esta la hizo un califa árabe en el año 850, llamado Al-Mamun. Bien, entramos por acá, que es por donde entran los turistas, y este es el pasadizo que nos encontramos, que está excavado en la roca, y vamos a ir siguiendo por este pasadizo hasta llegar, como vemos en este mapa, para que lo entendáis bien, hasta llegar a este punto de intersección con lo que era el canal descendente que habíamos comentado antes. Bien, ya nos encontramos aquí. Ahora vais a ver una esfera, diríamos como blanca, ¿no? Como de luz, que es la que nos va a servir de guía. Será donde estaremos nosotros, para que entendáis por dónde vamos. Bueno, ¿verdad? Esto se me ha saltado ya aquí. Bueno, pues la tendremos que ver luego. Luego volveré aquí. Vamos a seguir recorriendo el camino. Estamos ya en el túnel ascendente hacia la Gran Galería. Esta es la Gran Galería. Veréis que la Gran Galería tiene unas dimensiones tremendas. Aquí, por ejemplo, vemos una fotografía desde el principio. Vemos que casi no se ve el final. Esta sería la Gran Galería. Veis aquí en nuestro dibujo. Seguimos subiendo por aquí y ya llegamos prácticamente al final y vamos a entrar en la Cámara del Rey. La Cámara del Rey, que como veremos ahora, aquí estamos dentro. Es la fotografía antes que nos ha salido, que la debo tener repetida. Esta es la Cámara del Rey. Bien, como veis, es una cámara prácticamente perfecta, ¿no? De 5 por 5 aproximadamente. Y todas las paredes, de todos los lados, incluso el techo, están limpios, inmaculados. No tienen ningún tipo de pintura, de señalización, de grabado. No hay nada. Ninguna tumba estaría así. Es imposible. Un faraón no se enterraría en un lugar donde no hay ninguna referencia a él. Y este sarcófago que estamos viendo aquí, bueno, mirad, esta es parte de las paredes, cómo están unidos perfectamente. Estos son bloques de 60 toneladas de granito, que es de las piezas más duras que existen, ¿no? Mirad el sarcófago por dentro. Esto, si lo pudiéramos tocar ahora, veréis que es como un espejo. Es muy fino, muy fino. Ya os digo que con un láser actualmente no quedaría igual tan fino, tan pulido como estaba este sarcófago originalmente. Bien. Vamos a seguir viendo. Bueno, fijaos, el sarcófago que os enseñé antes de Tutankamón, que es este, fijaos la diferencia, el tamaño, el grosor que tienen, y mirad el sarcófago en este caso de Keops, ¿no? Que parece mucho más estrecho y diríamos estrecho y quizás más corto, ¿no? No tan largo. Bueno, las medidas de este sarcófago vienen a ser aproximadamente por dentro de 1,20 m o aproximadamente 1,30 m o algo así. Tiene unos 67 centímetros por dentro de grosor, si no me equivoco, y unos 87 de alto. El de Tutankamón ya vemos que es mucho mayor, las medidas ya a simple vista se ve, ¿no? Aquí lo vemos en otra perspectiva de este sarcófago. Y veremos qué es lo que era realmente. Bueno, pues llegamos a este personaje. Este personaje, vamos a hablar de él porque es importante para lo que estamos explicando. ¿Por qué?
Bueno, este hombre se llamaba, era el coronel Howard Wise. Este hombre, diríamos que no era, era más bien militar, pero mediocre, ¿no? No había conseguido, diríamos, actos importantes, y él parece ser que quería ser descubridor de algo, porque en aquella época, estamos hablando ahora del año 1837, él llegó aquí en Egipto en el 1835, y bueno, se introdujo en la pirámide, llegó hasta la cámara del rey, y aquí él empezó a utilizar la dinamita y empezó a volar. Yo no sé cómo no destrozó toda la pirámide, y bueno, descubrió lo que se van a conocer luego como los canales de ventilación, nombre que le va a poner él, pero que veremos que de ventilación no tiene nada porque incluso están tapados, ¿no? Pero bueno, él le puso ese nombre, y luego va siguiendo dinamitando a través de las siguientes plantas de las cámaras de descarga, que veremos lo que son. Al final, la última, encontró, bueno, él dijo que encontró un grafiti, se ha pintado en la pared el nombre de Khufu, Khufu, que es el nombre en egipcio de Keops, ¿no? Pero parece ser que, según otros investigadores, esto no fue cierto. Esto es la única prueba que, de hecho, que existe para, bueno, pues para asignar la construcción de la pirámide a Keops, pero que hay otros documentos que esto lo desbaratan por completo, ¿no? Ahora os los voy a explicar. Quería enseñaros, bueno, estos son los túneles de la ventilación, como él dice, como él le llamó. Luego, en el año 1993, vino un alemán, se llamaba Rudolf Gantenbrink, este hombre que algunos lo habréis visto en televisión, con un robot que él fabricó para poder entrar por estos túneles y ver qué es lo que había. Bueno, pues al final, recorriendo los túneles, llegamos hasta esta pared, una losa que impedía el paso. Luego creo que tuvimos que esperar hasta el año 2002 que National Geographic, y con el que era el ministro entonces de Egipto, Said Hawass, creo que salió por televisión todo un show que montaron, ¿no?, para ver lo que había detrás de este conducto. Y bueno, hicieron un taladro, llegó un robot, taladró, y al final no vieron, realmente no sabían qué había. Lo único que se encontró antes de llegar hasta aquí fue una bola de granito, como esta que tenemos aquí, una esfera como esta, y una especie de garfio, como el que tenemos aquí. Bueno, son esto lo que se encontró realmente, ¿no? Creo que esto es de cobre también. No había nada más. Así que realmente no se sabe para qué servían estos canales. Como os he dicho, Howard Wise, lo que él decía es que eran para que el alma del faraón se fuese bien hacia una constelación, la de Orión, o bien hacia Sirio, o en fin, lo que él comentó, ¿no? Yo, incluso un poco así bromeando, pensaba, digo, bueno, igual es que los miércoles el alma del faraón salía por la izquierda, y los viernes por la derecha, digo yo. Pero bueno, como están tapados, pues lo tendría difícil también, ¿no? Pero para que veamos que a veces se ponen nombres absurdos porque se desconoce para qué servía aquello. Bueno, pues esto que tenemos aquí ahora enfrente, que es donde llegó Howard Wise, aquí vemos en la cámara del rey, vamos a ampliar un poco, ¿veis? Este es el sarcófago. Cuando entramos, aquí tuvimos que agacharnos y prácticamente ir de rodillas, como vemos en este dibujo, porque esta entrada es más pequeña que el tamaño del sarcófago. El sarcófago es mayor que esta entrada. Por lo tanto, cuando se construyó la pirámide, lo primero que se tenía que haber construido, si es que ya no existía ahí por otro motivo, era el sarcófago, era esta cámara del rey, puesto que una vez que construida no se podía acceder, no podían introducirlo ni por esta abertura que era más pequeña aún, ni por esta otra que hay que pasar prácticamente arrodillados, ¿no? Bien, este hombre, como os he dicho, empezó a utilizar la dinamita por un lado y otro, volvió a salir, en este caso,
en la galería, en la gran galería, y en la parte superior, aquí es donde consiguió, a través de las explosiones, llegar a lo que se va a conocer como cámaras de descargas. En total, como veremos, hay 1, 2, 3, 4 cámaras de descarga, si contamos solamente así, o puede ser que hasta 5, si contamos la última. Bueno, pues él, veis aquí en este dibujo, fue hasta arriba y por este camino va a seguir subiendo. Vamos a hacer el recorrido y ahora vamos a ver con esta animación cómo es. Aquí tenemos la cámara del rey con el sarcófago, aquí en el centro. Subimos por aquí, vamos viendo las diferentes cámaras de descargas en las cuales no había nada más, simplemente servían para soportar todo el peso del resto de la pirámide, en principio. Pues él llegó hasta esta parte donde vemos estas dos grandes moles de piedra al final, que hacen como cuña, y aquí él va a encontrar, digo encontrar entre comillas, lo que se supone es el cartucho del rey Khufu, o sea, del faraón Keops. Es esto que tenemos aquí, lo vamos a ampliar, lo vamos a ver mejor. Aquí vemos, este es el cartucho, este sería un círculo que vendría a representar la primera letra de Khufu, ¿no? Por decirlo así, la K, por decirlo de alguna forma, o la J, que se pronuncia como K, la U, la F y la U sería Khufu, ¿no? El rey faraón. Bueno, aquí en esta foto os pongo tal como está, aquella la he cambiado para que se pueda leer bien, pero esta es en la posición que está en vertical. Incluso vemos que aquí hay letras y grafitis, otros grafitis de otras personas que bueno, que estuvieron aquí, esta parece ser que estuvo en agosto de 1948. Imaginaos que aquí hay alguien que deja su nombre, pues no sé, Julio César, ¿no? Que hubiese venido a esta parte de la pirámide, hubiese conseguido entrar y hubiese dejado, aquí estuvo Julio César, pues seguramente este hombre diría que la construyó Julio César. Pues bueno, esto de aquí, según lo denunció, bueno, ya hubieron varias denuncias, pero quien lo hizo de una forma pública y más insistentemente fue Zecarías Sitchin. Recordad que Zecarías Sitchin fue también un asiriólogo de los más importantes que consiguió traducir las tablillas sumerias, conocía el lenguaje jeroglífico egipcio y conocía también el idioma demótico. Y bueno, y él dice que eso era falso, que este grafiti, además, fijaos, es una pintura, ni siquiera está hecho como el resto de jeroglíficos egipcios. Él dice que era un error y que era una falsificación y que se habían equivocado al escribirlo. Por eso él se dio cuenta que era una falsificación. Y él explicaba que esto se debía a que la única gramática que entonces, estamos hablando del año 1837, hacía muy poco que se había descubierto la piedra Rosetta. Fue en el año 1799. Aquí tenemos una imagen, una foto que hice de la piedra Rosetta cuando estuve en el Museo Británico en Londres. Y aquí vemos que hay 3, se conoce, o sea, se descubrió y se pudo traducir todo este texto jeroglífico gracias a que aquí está en demótico, en griego y en egipcio, ¿no? Pues bien, gracias a la piedra Rosetta, Champollion, después, en el año 1822, es cuando él presenta la primera proposición de las traducciones, pero aún no eran perfectas. Y Zecarías Sitchin, él dice que el error que cometieron en esta falsificación es porque ellos, como la única gramática que estaba publicada entonces sobre la gramática de jeroglíficos era la que existía en 1837, en ese año que él llegó, era la obra en 2 volúmenes de John Gardner Wilkinson, que la había titulado Materia hieroglífica, estaba hecha en el año, creo que la hizo en 1828 o 1830, hacía como 6-7 años que estaba publicada, y donde según Sitchin, él decía que se podía ver el nombre de Keops, o sea, de Khufu, para ser más exactos, con el disco solar en primer término, tal como lo hemos visto aquí, tal como se ve aquí, este sería el disco solar, ¿no? En primer término dice un dato que posteriormente, y esto es cierto, este John Gardner Wilkinson lo rectificó, o sea, él rectificó este libro admitiendo en otro libro posterior que editó,
que se había cometido un error, que se equivocó y que el nombre que había puesto, como vemos en el cartucho de Weiss, no era así, sino que era de otra manera. Como Weiss, según contaba Zecarías Sitchin, y una carta que se publicó de uno de los trabajadores que fue con Weiss, que denunció que éste había ordenado a su ayudante Hills realizar esta pintura de este graffiti, ya se había publicado, el hombre este ya lo había publicado por todas partes. Al salir este otro libro rectificando y diciendo que estaba mal, pues ya no podían rectificarlo. Ya se descubrió el pastel. O sea, lo habéis copiado de aquel libro y como estaba mal allá, lo habéis escrito mal. Esto es lo que dijo Zecarías Sitchin. Creo que lo demostró. Hay documentación, hay otras muchas pruebas. Es decir, que una obra magna, una de las mayores, la única que queda de todas las grandes obras, de las maravillas del mundo, de las 7 maravillas antiguas, la única que queda, resulta que la única prueba que nos indica que fue construida por Keops, según Weiss, es este grafiti que hay aquí pintado y mal, ¿no? Bueno, absurdo no, lo siguiente. Pero bueno, pero esto es lo que han admitido los egiptólogos ortodoxos, la arqueología ortodoxa oficial, porque si no se les va al traste. Todos los demás estudios, historias que cuentan, se les iría al traste, porque claro, si esto queda demostrado, como vamos a ver, que está construido no por Keops, ni siquiera por ningún egipcio de esas dinastías, de las 31 dinastías, aunque esta fue la cuarta, sino miles de años antes, por otros seres u otra civilización mucho más avanzada, pues hay que reescribir toda la historia. Bien, hoy día sigue existiendo esta polémica entre los egiptólogos ortodoxos y los investigadores, vamos a decir, que heterodoxos, ¿no? Que no aceptamos estas explicaciones que nos da la egiptología ortodoxa. Bien, vamos a ver ahora a continuación otro aspecto que nos ayudaría a entender y a comprobar cómo efectivamente estas pirámides, estas construcciones, fueron construidas mucho tiempo antes, miles de años antes. Bien, y esto sería la propia ubicación, la disposición que tenemos de las pirámides. Mirad, esta es otra fotografía también, creo que, no sé si ha salido pública alguna vez, pero es muy reciente. No la fotografía, sino el que se haya publicado, me refiero. Y aquí nos muestra la Gran Pirámide, que es la que tenemos a la derecha, ahora está en esta posición, la hemos tomado de este lado. En medio sería la pirámide de Kefren, llamada de Kefren, como he dicho, para seguir esta línea de los 3 faraones. Aquí sí que se observa que el tamaño quizás es un poquito menor, y la de Micerinos, con las 3 pirámides satélites que tiene acá. Esta posición, exactamente esta, es la misma que tienen las estrellas que forman el cinturón de Orión. Aquí tenemos las estrellas del cinturón de Orión, esta posición. Y bueno, al respecto de esta información no oficial compartida por diversos investigadores del tema, sobre todo de los alienígenas ancestrales, estos indican que las pirámides están señalando la posición del cinturón de Orión, como estamos viendo, así como la de Sirio, lugar de procedencia de los dioses que crearon al hombre según la tradición egipcia y de otras culturas, como por ejemplo la maya, y que fueron quienes construyeron o instruyeron en la construcción de las pirámides, las cuales se construyeron como centros energéticos o almacenes o acumuladores de reposición de energía, etcétera, ¿no? Y también como exponente de unos conocimientos que una parte de la humanidad, una humanidad, digamos, muy avanzada tecnológicamente a la actual, en un momento de mayor esplendor, fue capaz de desarrollar, por decirlo de una forma simplificada. Bien, vamos a ver aquí cómo en la pirámide, en este mapa, efectivamente,
estos canales llamados de ventilación, no creo que sirvieran para eso en absoluto. Bueno, pues en realidad sí, el de la Cámara del Rey, hay dos, uno iría hacia la Osa Mayor, el otro iría hacia Orión, Orión que representaría al dios Osiris, y el de la Cámara de la Reina, también el que va hacia la izquierda, iría hacia Sirio, en este caso representaría a la diosa Isis y a su hijo Horus, y el otro de la derecha iría hacia la Osa Menor. Esta sería, diríamos, la posición de todas estas estrellas con relación a las pirámides, que serían las que tendríamos en lo que es el cinturón de Orión. Bien. Bueno, pues, ¿qué otros datos podemos o nos ofrece, en este caso, la meseta de Giza sobre la antigüedad de la misma y las pirámides? Bueno, pues mirad, son las marcas de erosión por el agua que aparecen sobre el cuerpo de este cuerpo de león de la esfinge. Dichas marcas o surcos provocados por el agua solo pudieron haberse producido hace más de 12.000 años, es decir, en la era zodiacal de Leo, cuando esta parte de Egipto era todo un vergel de plantas y la lluvia era abundante y continua. Mirad aquí una ampliación de la pirámide. Estas son las marcas del agua que van de arriba a abajo, ¿veis? Todas estas marcas solamente podían producirse si este fuese un lugar donde lloviese abundantemente y copiosamente durante mucho tiempo. Y esto solamente sucedió hace 12.000 años. Por lo tanto, hace 4.500 años, que dice la egiptología ortodoxa oficial que se construyó la Esfinge, esto era un desierto y ahí no llueve en el año prácticamente más que algunos milímetros. Es imposible que se hayan producido estas marcas de erosión del agua que llueve, que cae encima. Otra prueba más de la antigüedad de este conjunto de construcciones, de monumentos que existen en la meseta de Giza. Pero bueno, continuemos con la Gran Pirámide. Cada pirámide, de las tres grandes que estamos hablando, estaba especializada en un cometido, si bien podían ser utilizadas para fines similares. Luego hablaremos de estos fines, ¿no? Así, por ejemplo, la Gran Pirámide, que es la que estamos hablando en concreto, que es la mayor de todas, estaba destinada, además de ser el gran centro energético, a dejar constancia de datos matemáticos, geométricos y astronómicos, localización de centros geográficos y magnéticos, a canalizar y filtrar las fuerzas telúricas y la radiación solar. Como detalle de las innumerables particularidades que se pueden hallar en el estudio de la Gran Pirámide, os voy a detallar solo a modo de ejemplo las siguientes. Veréis. Definición de medidas absolutas y valores relativos, como son metro absoluto, densidad y masa de la Tierra, masa del Sol y de la Luna, valor relativo al radio del polo terráqueo. Y sigo. Definición del valor correspondiente al codo sagrado o piramidal, utilizado en la construcción de la pirámide, y que este se corresponde a la 10.000.000ª parte del radio polar, y cuyo valor equivaldría a 0,635660 metros, es decir, unos 63,56 centímetros, por resumirlo. Bien, la utilización de la constante indicada en el codo piramidal o el valor de las pulgadas piramidales, tienen un valor aproximado de 5,4264 milímetros, es decir, un poco más de medio centímetro, que están relacionadas con los distintos datos aportados en la Gran Pirámide, indicarán datos astronómicos sobre el tiempo en la Tierra,
Por ejemplo, duración del año, año bisiesto, longitud de la órbita y duración de la misma alrededor del Sol, etc. Así como datos relativos a su densidad. Valor de la fuerza de aceleración gravitatoria en los polos y el ecuador. Estos son valores correspondientes a la fecha de la construcción de la Gran Pirámide, que comparados con los valores actuales indicaría el tiempo transcurrido desde su construcción hasta la época actual. Localización geográfica de puntos cardinales y lugares extremadamente simbólicos, y bueno, y un largo etcétera. Y bueno, y lo más importante, la definición del valor del número pi, es decir, el 3,1416. Bueno, no es 16, es 15 tal, pero para hacerlo muy extenso, muy largo. Expresado en la relación entre la altura de la pirámide y el perímetro de su base, obteniéndose el valor pi en la pirámide mediante la fórmula siguiente. Aquí yo ahora os voy a poner la fórmula que os acabo de decir. Esta es la pirámide, la Gran Pirámide. Hemos hablado de algunos de estos valores, y esta es una fórmula muy sencilla. Pi, el número pi, sería igual al perímetro de la base de la altura partido por 2. Pues muy bien, donde el lado de la base sabemos que son 232,805 metros, la altura 148,208 metros, aquí hay 2 metros más que lo que hay actualmente porque falta el piramidón, por lo que pi será igual a 232,805 por 4, es decir, 931,220, partido por 148,208 por 2, que serían 296,416, y nos da el resultado de 3,14, 15, 9, etcétera, 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 porque es un número casi infinito, los decimales. Bien. Así que, dicho de otra manera, si tomamos la altura de la pirámide como radio de una circunferencia, observaremos que el perímetro de la misma se corresponde con el perímetro de la base de la pirámide, por lo que viene a ser la obtención del número pi. Y si seguimos observando, podremos resolver algo tan sencillo, pero que la ciencia aún no ha sido capaz de descubrir, y es la cuadratura del círculo, o mejor aún, la curvatura de la esfera. Por lo que en lenguaje geométrico podremos afirmar que la pirámide contiene la relación de la esfera inscrita en el prisma y su relación directa con el cono. Pero si la Gran Pirámide era un condensador, un generador o un acumulador de energía, ¿qué pruebas tenemos de que esto sea así? Bien, para ello tenemos que remitirnos a la labor de investigación llevada a cabo por el investigador, paleontólogo y arqueólogo italiano Mario Pincherle, fallecido hace ya unos 8 años, en el año 2012, quien aborda dicho tema en sus obras sobre la estructura interna de la Gran Pirámide y el pilar de Set, el de Yet, que os comenté antes y que ahora veremos, que contiene la misma. Bien, veamos aquí, este hombre era Mario Pincherle. Y a través de varios de sus libros, aquí ponemos por ejemplo uno de que es el que habla precisamente del Set de la Gran Pirámide, él nos va a explicar lo siguiente que iremos viendo. Vamos a ver. Según Pincherle, las cámaras de descarga de la Gran Pirámide serían una especie de DeJet o ZET, es decir, un transformador de electricidad, el cual actuaría como ampliador de la energía recibida a través del Arca de la Alianza, que habría estado depositada en el interior del sarcófago de la Cámara del Rey, y que al conectar con el piramidión situado en la cima de la pirámide, el cual estaba realizado en oro, proyectaba la energía al resto del planeta. Bueno, algo similar
a lo que Nikola Tesla habría descubierto e intentó poner en marcha con su torre Wardenclyffe, la cual fue destruida en un incendio nunca aclarado, ¿no? Aquí tenemos lo que os decía, las cámaras de descarga. Aquí en el centro, en el sarcófago, veis que es esto de aquí que sobresale, que parece un anillo dado, ¿no? Abierto. Estos serían las alas de los querubines del arca, que ahora veremos cómo eran, que estarían aquí debajo de todos estos, vamos a decir, estos bloques que harían la vez de un jet o un Z, es decir, de un transformador de electricidad. Esta sería la famosa arca, similar, una representación del arca de la alianza. Si hay tiempo hablaremos de ella, pero no creo que me dé tiempo. Y esta arca sería la que encajaría por sus medidas perfectamente dentro del sarcófago de la cámara del rey. Aquí tenemos una representación, cómo encajaría. Aquí vemos los querubines con las alas tocándose. Estos son querubines de oro. Recordemos que Yahvé manda a construir el arca con una serie de condiciones, cualidades, y estos querubines tienen que ser de oro porque van a transmitir esa energía. Bien. Y este es el Deyet o Zet. Este es el instrumento que en Egipto, ahora lo veremos en representaciones, siempre va a representar la energía creadora. O sea, es cuando estaba así de pie, representaba que incluso que la persona a la que se le representaba con él estaba viva, estaba fuerte de energía. Cuando estaba estirado, cuando estaba en horizontal, significaba que estaba muerto. Y también se utilizaba para representar la energía, de alguna forma, la energía que fluía, positiva. Bien, aquí lo tenemos en una de estas representaciones, en Ábidos, en la tumba de Seti. Aquí encontraremos las representaciones de este Deyet. Aquí vemos que está inclinado porque es que aún no ha acabado, diríamos, de cargarse, ¿no? Que se estaba cargando, como diciendo, se está cargando ahora el generador. Aquí tenemos, por ejemplo, esto los encontré también en el Museo Británico, en Londres. Aquí tenemos la Tau, bueno, es el Ankh, que se conoce como la cruz egipcia, pero fijaos que en el centro tiene también el Deyet, el Zet. Algo muy curioso que yo no lo había conseguido encontrar hasta ese momento, pero que de alguna forma me confirmaba lo de que representa la energía vital de la vida, ¿no? Puesto que el Ankh representa la vida, también es la cruz de la vida. Aquí lo vemos con mejor detalle, ¿bien? Y este es el Deyet, el Zet, que vamos a encontrar prácticamente dibujado en los jeroglíficos egipcios. Pues mirad, fijaos la coincidencia, por decirlo así, entre comillas. Esto que vemos aquí, que se parece a un Deyet, a un Zet, no es ni más ni menos que un transformador actual, un transformador eléctrico actual. Es lo que se utiliza esto actualmente en los transformadores para separar los cables, ¿no? Esto sirve de separadores y aquí van los cables enrollados, una especie de bobina. ¿Casualidad? Pues yo creo que las casualidades no existen, ¿no? Bien, volvamos otra vez a la cámara. Y ahora hacemos la pregunta, ¿no? ¿De dónde sacó Pinkerle la información del Arca de la Alianza relacionada con la Gran Pirámide? Pues veréis, en primero hay que explicar que, como os decía antes, cuando esta energía salía del sarcófago a través de esta arca, que era un generador potentísimo, recordar la historia sobre Moisés, ¿no? Cómo tenían que aislarse, protegerse, no podían tocarla. Quien la tocaba caía muerto instantáneamente, ¿no? De la energía que desprendía aquello. Pues esto es una fotografía Kirlian tomada de la pirámide, de la Gran Pirámide. Fijaos lo que salió en esta fotografía, la energía que sale de aquí. Y eso que no tiene el arca dentro del sarcófago. La pirámide sigue emitiendo energía. Bien. Y bueno, lo que os decía de Tesla. Tesla construyó su torre Wardenclyffe para poder transmitir energía, en este caso electricidad, sin cables. Y claro, esto iba a arruinar a las grandes compañías eléctricas, ¿no? Energéticas,
y bueno, destruyeron su torre, la quemaron, ¿no? Y sí, se supone que se sabe quién fue, ¿no? Pero al hombre no le dejaron seguir con su proyecto. Él quería regalar a todo el mundo todos sus descubrimientos, que la energía fuese libre e ilimitada, y le dijeron que no. Y fijaos lo que os decía, el gran parecido del Deyet, ¿no? De este generador de energía que los egipcios conocían y utilizaban, como tiene un parecido incluso con la torre de Nikola Tesla. Bien, pues bien, os decía que de dónde sacó Pinkerle la información del arca. Esta sería el arca, no de la alianza. Fijaos, aquí tenemos a dos figuras egipcias, ¿veis? No son ángeles, no son querubines, son egipcios. Se parece mucho al arca de la alianza, la que nos explican. ¿Y por qué es así? Pues veréis. Si repasamos la historia de Moisés durante el éxodo judío, recordaremos que su Dios Yahvé le ordenó fabricar un arca con toda una serie de características que no vamos ahora a detallar porque no nos queda tiempo, que hoy día identificaríamos como un gran condensador de energía. Y bueno, Moisés tenía acceso a la gran pirámide, pues no hay que olvidar que fue criado como hermano del faraón. Así que en vez de construir algo tan complicado, él pensó, ¿por qué no usar la que ya existía en la gran pirámide? Y dicho y hecho, eso fue lo que hizo Moisés. Se llevó el arca que había dentro del sarcófago de la gran pirámide. Y fue por eso que luego el faraón mandó perseguir a los israelitas hasta el Mar Rojo, donde casi todos sus soldados perecieron ahogados en dicho mar, cuando las aguas se cerraron sobre ellos. ¿Y cómo podemos saber que esto fue así? Pues sí, mirad, hay evidencias, y son evidencias físicas. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen. La vamos a encontrar en Abu Simbel, un templo maravilloso de Ramsés II, donde existe un grabado y donde se puede ver el arca con la misma forma e imagen que los detalles facilitados a Moisés. Dicha imagen representa la batalla de Kadesh, donde el faraón Ramsés II derrotó a los hititas. Aquí vemos a Ramsés II representado, hay varias representaciones, pero esta que os muestro ahora es donde aparece el arca. ¿Veis aquí? Mirad, lo voy a remarcar con el puntero, ¿veis? Estas son las dos, diríamos, egipcios que aparecen con las alas, ¿no? Y aquí está aquí sería lo que llamamos cartucho, explicando lo que es el arca, y todo esto es el arca, todo esto de aquí. Y aquí vemos cómo están como arrodillados, como adorando a este gran poder que tiene este arca. Esto también se descubrió recientemente. Por lo tanto, muchas de estas informaciones se han ido actualizando con el paso del tiempo, conforme los investigadores pues van descubriendo más pistas, más información. Y esto que os muestro, pues en definitiva fue esta batalla de Kadesh. Esto sería, diríamos, la evidencia o la prueba de que efectivamente en Egipto existía un arca. Y es lógico deducir que si el faraón les ha dado a Moisés y a sus israelitas, a sus, vamos a decir, compañeros, el permiso para escapar, que después vayan detrás de ellos a perseguirlos. ¿Por qué? Pues porque se han llevado precisamente diríamos, el gran aparato que les estaba produciendo la energía y que estaba en esa pirámide seguramente desde hacía miles de años. Miles de años. El Arca de la Alianza, como todos sabemos, está en un paradero desconocido. Nadie sabe dónde está. Y seguramente no aparecerá mientras el ser humano no esté evolucionado a un nivel que sea capaz de poder utilizarlo sin hacer daño, ¿no? Y bueno, hasta aquí, porque no tenemos mucho más tiempo, ya hemos extendido incluso el día de hoy la charla, porque
porque, bueno, se lo comenté a Luis, ¿no? Me gustaba dar los máximos detalles. Yo sé que aún faltarían cosas por explicar, pero creo que con esto queda claro que la Gran Pirámide no fue construida por los egipcios. Quizás no sabemos exactamente quién fue, si fueron atlantes, si fueron los seres alienígenas que llegaron de Orión o fueron otra civilización. Pero lo que sí sabemos es quién no la construyó, y no la pudieron construir unos hombres, que además los egipcios no estaban entonces ahí, con esas herramientas de madera, martillos de madera, cinceles de cobre, cuando vemos esos trabajos perfectos que hoy día es casi imposible con nuestra tecnología de imitar, ¿no? Y bueno, no sé si da tiempo de responder alguna pregunta, Luis. Bueno, yo quería comentar primero lo de los viajes, ¿no? Para que la gente lo tenga en cuenta. Sí. Tenemos el viaje a la isla mítica de Avalon, que será del 1 al 8 de agosto. El que se quiera apuntar, tenéis los datos aquí de Viajes Aladino, podéis contactar con Ana Bas. Pero si entráis en Aulas Pandora, los que me estáis escuchando en audio, directamente a aulaspandora.com, autor, y buscáis el nombre, en este caso José Luis Jiménez, o podéis entrar por viajes, ¿no? Y ahí tenéis pues todo el recorrido. Realmente aquí tenéis el gran recorrido de lo que se va a hacer y que se va a trabajar. Y esto es para allá. Cuando decimos para allá, en agosto. O sea, que no esperéis al último momento para apuntaros, porque un mes antes tenemos que saber si el grupo es un viaje maravilloso realmente. El que pueda hacerlo, se lo recomiendo. No porque vaya yo a ir, pero es un viaje que es para recordarlo toda la vida. Y el de Egipto, bueno, pues el de Egipto, qué decirte, todo lo que hemos estado hablando en estos programas anteriores sobre Egipto, vamos a ver todo eso y más cosas, claro, muchas más cosas, y las vamos a ver en directo. Entonces, yo creo que esa oportunidad, si pueden, no la dejen pasar, porque igual no se repite. Hay que decir que el de Egipto son bastantes días, son 14 días, 13 noches, del 26 de noviembre al 9 de diciembre, en el puente de diciembre, que se le dice un poquito antes, acaba en el puente de diciembre. Entonces, este viaje se hace con muy buena temperatura para ir a Egipto, hay que decirlo, y como es un viaje bastante extenso, yo creo que con todo el recorrido que tenéis, lo vais a disfrutar muchísimo. Y recordad sí, que, claro, hay que pensar que son 14 días. Normalmente estos viajes turísticos, por decirlo así, suelen ser máximo una semana. Y claro, las visitas pues no son todas las que tenemos en este viaje, ni el tiempo que puedes estar en cada lugar visitándolo cómodamente, sin prisas, y pudiendo llevar a cabo pues incluso pues alguna actividad extra. Ya digo, es un viaje que yo aconsejo, recomiendo a todo aquel que lo pueda hacer, porque quizás después no se pueda volver a hacer ya más, ¿no? Bueno, estaba mirando también aquí, nos dicen genial directo, pero preguntas, estoy leyendo las preguntas al mundo. Lo que es pregunta a pregunta no ha entrado nada. Están comentando entre ellos. Pero bueno, hay que decir que con José Luis estaremos ahora un mes que no vamos a estar haciendo producción aproximadamente. Luego volveremos otra vez con él. Pero hay que decir que en Caja de Pandora y también en el Facebook estamos subiendo todo el contenido que grabemos hace años atrás con José Luis. Lo estoy resumiendo, estoy cada día poniendo un vídeo, o sea, para que veáis que vais a tener documentación para verlo cuando queráis y os apetezca, pero que realmente al final es todo lo que estamos hablando en estos viajes, lo vais a aplicar de alguna manera u otro, todo ese conocimiento, porque aquí estamos dando una pincelada pequeña, o sea, disfrutar mucho. Mira, entra una pregunta, a ver si da tiempo. Tintín. Pregunta desde Madrid, ¿la pirámide de la parte de arriba que faltan en las pirámides era de oro y lo tienen oculto? Gracias, saludos. Sí, la parte de arriba que falta se llama piramidión. Platón dijo que era de orocalco. Orocalco hablamos en otro programa, que se componía de estaño, cobre y, bueno, y zinc. Y esto adquiría el color del oro. Después del oro era el material, diríamos, más valioso, por lo menos en la Atlántida. Es muy posible que en vez de oro puro fuese de orocalco, ¿no? Tiene que ser o de orocalco o de oro, porque es lo que hace que, en este caso, toda la energía que va a pasar por ese transformador, por lo que conocemos la carga de descargas, el Z, el de jet, y va a conectar con el piramidión,
sirve de amplificador y además es lo que va a proyectar, es como la antena que proyecta luego esa energía pues por alrededor, me imagino que hasta la litosfera, ¿no? Porque de alguna forma Nikola Tesla es lo que él había descubierto y es lo que él iba a hacer, lo que ya hacía la pirámide de Giza, la Gran Pirámide, lo que ya hizo hace miles de años. Pues José Luis, vamos a tener que dejar aquí ya, que tenemos ya las últimas horas ya. Tenemos aquí ya los compañeros. Pues muchas gracias, José Luis, y que estén muy bien durante todo este mes. Muchas gracias a vosotros y bueno, hasta la próxima. Venga, hasta luego, José Luis. Gracias.